Bien, pues hoy vamos a hablar de los 4 principios para garantizar un buen regreso a las actividades. Ya sea que estés en un club, en un gimnasio, en una escuela de iniciación deportiva, la idea es compartirte 4 principios que se están aplicando a nivel internacional para que te puedas dar una idea de lo que puedes hacer en tu instalación una vez que nos indiquen que el semáforo está en verde y que la gente va a poder regresar a hacer ejercicio a nuestras instalaciones. Entonces, bueno, la idea primordial es compartirte, insisto, estos 4 principios que nos van a permitir conocer, pero sobre todo, y esto es una recomendación que te doy, necesitamos estar abiertos a las nuevas ideas. Hoy, definitivamente, esta pandemia lo que ha hecho es que, al ser una cuestión inédita, pues nos ha hecho que echar a volar la imaginación, es lo que nos ha hecho hacer. Entonces, hoy tenemos que estar abiertos a nuevas ideas, el mercado se va a comportar de una manera muy diferente, y eso quiere decir que lo que antes funcionaba no necesariamente va a funcionar ahorita. Entonces, yo te recomiendo que puedas estar abierto a estas nuevas ideas que vamos a compartir acá. Otra cosa importante, y que de esta manera quiero dar inicio a esta pequeña plática, es que podamos preguntarnos esta parte, ¿no? ¿Cuál es el panorama que se vislumbra en este momento para la reanudación de la actividad física y el deporte? Entonces, hoy en día, sí, todos nosotros estamos a la expectativa de qué es lo que va a pasar al regresar al trabajo, a la escuela, a hacer deporte, porque a ciencia cierta no sabemos cuáles van a ser las condiciones. Sin embargo, pues tenemos que estar preparados y tomar algunas alternativas que de alguna forma ya se nos están indicando. Entonces, una de ellas, la primera, es toda la parte de la limpieza de nuestras instalaciones, ¿no? El hecho de usar un tapete para limpiarnos los pies, el gel en la entrada de alguna oficina o en este caso de algún club, gimnasio, qué sé yo, el hecho de que en algunas instalaciones el personal va a estar usando guantes, en fin, vamos a dar por hecho que todo esto que estoy mencionando tú ya lo tienes solventado, tú ya lo previste y ya lo tienes solventado. Pero eso solamente es el primer paso, o sea, de ahí vienen muchas otras cosas que vamos a tener que realizar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el panorama? Pues el panorama es que la gente va a venir con una alta expectativa y esa expectativa nosotros vamos a tener que cumplir con ella. ¿Y cómo vamos a tener que cumplir con ella? Pues con algunos puntos que aquí te voy a poder compartir. Entonces, otra recomendación, aparte de estar abierto a las nuevas ideas, es hay que escuchar con atención. Y cuando me refiero a escuchar con atención es escuchar qué es lo que está pidiendo el cliente, qué está pidiendo el mercado afuera, qué están haciendo, más bien, qué están diciendo nuestra competencia. Todo esto debemos de estar con oídos muy agudos para ver qué es lo que se está diciendo. Porque esto nos puede dar una información muy valiosa de lo que el cliente está percibiendo, lo que el cliente está esperando, o cuáles son los temores que tiene este cliente usuario al regresar con nosotros. Entonces, hay que escuchar muy bien. Entonces, ya te di 2 tips. 1, estar abierto a las nuevas ideas, y 2, escuchar con atención. Bien, entonces, otro tip, ¿sí? Antes de entrar a los principios que quiero compartirte, es que vamos a necesitar interactuar agregando valor con nuestros clientes. Si bien es cierto que muchas organizaciones ya lo hacían, hoy más que nunca esta parte va a ser muy importante. El que nosotros podamos generar un vínculo mucho más estrecho con cada uno de nuestros clientes o con nuestros usuarios en este caso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos de alguna manera a tener que documentar de alguna forma, ya sea si en tu organización tienes un CRM, va a ser magnífico que lo puedas usar,
o con alguna aplicación, algún dispositivo que te ayude de alguna forma a poder controlar y monitorear la información que estos clientes te estén dando, ¿no? Por ejemplo, quiero pensar que uno de tus clientes llega al gimnasio, hace su ejercicio, se baña y esto lo hace 4 de 7 veces a la semana. Entonces va a ser muy importante que tú puedas monitorear si este cliente, ¿sí?, va a las 4 veces que te tenía acostumbrado, o va a 3, o va a 2, o va a 1. Esto va a ser muy, muy importante, insisto, porque de alguna manera te va a dar un termómetro de cómo se siente el cliente dentro de la instalación. Entonces, la experiencia nos dice, y la experiencia a nivel mundial, que un usuario que está yendo dos o una vez a la semana a nuestra instalación, pues es un usuario que al irse alejando poco a poco va a terminar yéndose a otro lado, ¿no? Entonces ya no va a pertenecer a nuestra organización. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es asegurar que ese usuario siga devengando los servicios que tiene con nosotros, ¿de acuerdo? Bien. Y la otra parte es la diferenciación. Yo siempre hablo de la diferenciación porque es, digamos, la manera en que el cliente nos puede percibir en comparación con otras ofertas que se le estén haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que generar esta diferenciación en base a lo que está haciendo nuestra competencia, ¿de acuerdo? Entonces, si nuestra competencia pone los tapetes para limpiarse los pies y el gel en la entrada, pues es lo mínimo que nosotros podemos hacer. No podemos quedarnos atrás, pero necesitamos generar otro elemento que nos permita, insisto, diferenciarnos. ¿Y ese elemento cuál puede ser? Pues a lo mejor que puedas proporcionar un tapabocas a la entrada si el usuario se le olvidó, o que en las máquinas del gimnasio puedan estar permanentemente haciendo limpieza, la gente que se encarga de esto, en fin. Habría que buscar algo en donde tu servicio esté diferenciado de la competencia. Pero insisto, la diferenciación es lo que va a dar pauta a que tu cliente, a que tu usuario diga, aquí me tratan bien, me tratan mejor y no tengo por qué estar pensando en otra oferta, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la siguiente pregunta que yo me tendría que hacer? La siguiente pregunta que yo me tendría que hacer es, ¿cuáles serían las recomendaciones para un club o gimnasio si es que tú estás en uno o en una escuela de iniciación deportiva, ¿no? Sabemos que muchos de ustedes son entrenadores, otros son instructores, algunos son gerentes de alguna instalación. Entonces, todos de alguna manera, como lo publiqué en algún artículo ahí dentro de la página, y si no han visitado la página www.leoneldeaquino.com, los invito a que la visiten. Ahí van a poder encontrar algunos artículos, sobre todo de esto que les voy a comentar, ¿no? Es muy importante que toda la organización esté enfocada y alineada a los objetivos que nosotros tenemos en este momento, ¿de acuerdo? Y obviamente una de las preocupaciones que sin duda tenemos en cuanto se reanude este confinamiento en el cual estamos, va a ser cuántos usuarios van a regresar a nuestra instalación. Se prevé, por ejemplo, que en Estados Unidos un casi 50% de los usuarios que están inscritos en instalaciones allá no regresen a ellas. Entonces, imagínense que no regrese el 50% de tu población, pues es un duro golpe, o no es duro, es durísimo golpe para la economía de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, no quiero con esto espantarlos, pero bueno, eso es un dato de Estados Unidos. Aquí, al final de cuentas, no tenemos una expectativa en cuanto a eso, ¿no? Sin embargo, yo creo que este porcentaje sin duda alguna va a estar por arriba del 30%. Yo creo que difícilmente el 100% de la gente que está inscrita con nosotros va a poder regresar. Y no porque no quiera, sino porque más bien la confianza que existe hoy en día, pues todavía no está al 100%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
que más que depender de su decisión, el hecho de que nuestros usuarios regresen a la instalación, pues depende de las condiciones externas, ¿de acuerdo? Entonces, si viven en una población donde los casos de infectados van a la alza, pues menos van a, aunque el semáforo esté en verde, pues difícilmente, o naranja, ¿no? Van a estar regresando. Aunque cabe mencionar que en algunos estados ya se comentó que inclusive con semáforo naranja, bueno, todo lo que es instalaciones deportivas no van a estar abiertas. Entonces hay que estar pendiente de esa parte. Entonces, volviendo al tema, ¿cuáles serían esas recomendaciones para ti que estás en un club o gimnasio o en una escuela de iniciación deportiva? Entonces, a mí me gusta partir de algo tangible, ¿no? Y quiero compartirles este concepto que es de Philip Kotler, que es el gurú de la mercadotecnia, y que hasta hace poco ya empezó a escribir algo sobre la parte de actividad física y deporte. Y bueno, para él, el marketing es el arte de crear un valor genuino para el cliente, ¿de acuerdo? De manera que la empresa consiga un crecimiento rentable, que yo creo que uno de los objetivos, independientemente en qué lugar están ustedes, es que sea rentable su negocio, ¿no? Entonces, fíjense bien en esta aseveración. El arte de crear un valor genuino para el cliente de manera que la empresa consiga un crecimiento rentable. Entonces, cuando nosotros hablamos de crear un valor genuino, quiere decir que no necesariamente el solo hecho de ofrecer un servicio como tal, quiere decir que estamos ofreciendo ese valor genuino, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos, por ejemplo, una alberca, ¿no? En donde, bueno, pues, ofrecemos clases de natación, y esas clases de natación en diferentes horarios, para diferentes edades, se hacen grupos, etcétera. Al final de cuentas, ese servicio, tal como lo estoy yo describiendo, lo ofrece cualquier alberca, cualquier instalación. Entonces, ¿cuál es el valor que yo le voy a dar a ese cliente, ¿sí? Ya sea a un niño, a un joven, a un adulto, a alguien de la tercera edad? ¿Cuál es el valor genuino que yo le voy a dar para que realmente él pueda percibir esa diferenciación de la que hemos estado hablando desde hace un momento? Entonces, aquí lo importante va a ser que nosotros podamos identificar a través de la experiencia que tenemos al trabajar con nuestros clientes, cuál es ese valor genuino, ¿no? Y yo lo que aquí les recomiendo, bueno, pues es que al final de cuentas cada organización tiene sus servicios muy específicos. En un club, por ejemplo, pues tenemos, hay clubs multiservicios donde pueden las personas ir a nadar, ir a hacer yoga, tomar clases de taekwondo, de fútbol, en fin. Y hay otras instalaciones en donde solamente se especializan en alguna disciplina, ¿no? Como puede ser las escuelas de taekwondo, las escuelas de natación, las escuelas de fútbol o de básquetbol, etcétera. Entonces, tendré yo que identificar este valor genuino para que entonces pueda yo hacer un énfasis mucho más claro en él. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ya hablamos cuál es una, o que ustedes conocieran lo que es la definición del marketing según Kotler, ¿no? Entonces,